La valoración de la monarquía de los Reyes Católicos la podemos clasificar en aquellos hechos que supusieron la unión de Castilla y Aragón. El matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón consigue que una sola monarquía gobernara sobre todo el territorio español peninsular. No hubo una unidad política de España, pero sí una unidad dinástica. Con este casamiento se dio un primer paso para avanzar hacia una comunidad de interés destinada a forjar la unidad del Estado español. Otros hechos importantes son aquellos característicos del reinado, pues los reyes católicos supieron canalizar las energías de un territorio que venía estando en pleno crecimiento demográfico y económico, como era en este caso la corona de Castilla, en contraste con la debilidad que ofrecía la corona de Aragón. Los reyes católicos fortalecieron el Estado e instauraron una monarquía autoritaria, rasgo que caracteriza el paso a la Edad Moderna. Otros hechos importantes fueron aquellos que los clasificamos dentro del impacto internacional de esta monarquía. España se convirtió en una de las primeras potencias de Europa. A su vez se dieron los primeros pasos para la incorporación de un nuevo mundo, América, a la civilización occidental a través de su descubrimiento y colonización. La llegada al trono. Al contraer matrimonio Isabel con el heredero de la corona de Aragón, Fernando, sin consulta con el rey de Castilla, Enrique IV, el rey desheredó a Isabel y proclamó sucesora a su hija Juana. En 1474 fallece Enrique IV. Isabel se proclama reina de Castilla. Esto provoca la guerra de sucesión, que enfrentará a Juana la Beltraneja y Isabel. Al lado de Juana se situará Portugal, con Alfonso V, y Francia, interesada en debilitar a Castilla, y con Isabel estaba Aragón. La guerra de sucesión se resolverá en la Batalla del Toro, 1476, que fue decisiva. En ella, Alfonso V, que acabó de entrar a Castilla, fue derrotado. El éxito se inclinó definitivamente a favor de Isabel y Fernando, firmándose en Portugal el Tratado de Alcasovas, en 1479, por el que Isabel era reconocida como reina. En 1479, también con la muerte de Juan II de Aragón, Fernando se convertía en rey de Aragón. De esta forma, Castilla y Aragón quedaban unidas en una unión dinástica. Monarquía moderna. Autoritaria. Los reyes católicos representan en España el tipo de monarquía moderna, autoritaria o territorial, es decir, el tipo de monarquía que aparece en algunos estados europeos al finalizar la Edad Media y comenzar la Edad Moderna. Este tipo de monarquía es denominada autoritaria porque los reyes tratan de aumentar su autoridad, que había sido discutida por los nobles poderosos en la etapa final de la Edad Media. Este reforzamiento de la autoridad real va unido a la centralización del poder. También reciben las denominaciones de moderna, dado que con este tipo de monarquía comienza la Edad Moderna, y territorial al tratar de hacer la unión territorial, incorporando a la monarquía todos los territorios que en tiempos pasados les pertenecían. La unión de las dos coronas, Castilla y Aragón, no significó la fusión de los reinos. Cada reino mantuvo sus instituciones y costumbres peculiares. Ahora bien, Castilla desempeñó desde el principio el papel hegemónico. Los reyes Isabel y Fernando iniciaron un proceso destinado a reforzar la autoridad del Estado y, en consecuencia, la propia monarquía. El mérito de los reyes católicos estuvo en aplicar las reformas necesarias. De un Estado semifeudal, con unos reyes sin autoridad, se pasa a una monarquía autoritaria, en la cual todas las decisiones importantes son tomadas por los monarcas, aunque se consulta la opinión de las Cortes y de los consejos. Para que triunfara la nueva monarquía, fue necesario adoptar medidas destinadas a restablecer el orden y a pacificar el reino. Los nobles, que con sus rivalidades y tropelías causaban daños a los pueblos y desobedecían las decisiones de los reyes, fueron sometidos a la autoridad real. Perdieron, por tanto, su poder político, aunque continuaron teniendo grandes riquezas e influencias. El orden en los campos se creó una especie de policía rural, llamada la Santa Hermandad. El restablecimiento de la paz y el orden interior favoreció el crecimiento económico. Se incrementó el comercio interior y exterior, basado en la explotación de lanas, desarrollándose también la industria. La monarquía autoritaria exigía también importantes reformas administrativas, que los reyes católicos acometieron con decisión. Se aumentó la autoridad del Consejo Real o de Castilla y se crearon otros consejos, el de Aragón, el de la Inquisición y el de las órdenes militares. En lo económico se reorganizó la hacienda para el gobierno de los municipios. Los reyes católicos incorporaron la figura del corregidor, nombrado por el rey, con el que se pretendía controlar los municipios y terminar con la mala administración y con las banderías urbanas, existentes entre las oligarquías nobiliarias. Por último, en el ámbito de la justicia, como Tribunal Superior de Apelación funcionaba en Castilla la Chancillería de Valladolid, y los reyes católicos crearon otra sede en Granada. A la primera iban todas las causas importantes de los territorios del norte del Tajo, y los del sur a la segunda. Unificación territorial. Fue un proceso iniciado con la conquista de Granada,
cuyas causas fueron que los reyes deseaban conquistar el último territorio musulmán, y así unificar la región. Como excusa para el inicio de dicha conquista, se utilizó la negativa de los musulmanes a pagar el tributo que los reyes granadinos tenían acordado con los católicos. Dicha conquista se inició en 1482. Estuvo marcada por el poderío militar cristiano y por las desavenencias internas en el reino musulmán, debido al enfrentamiento entre Boabdil y Zagal por el trono de dicho reino, constituyendo la primera gran empresa común entre castellanos y aragoneses. La guerra dura 10 años. Al principio hubo mucha improvisación y sus resultados fueron mediocres. Posteriormente se estableció una guerra de asedios que fue dando excelentes resultados. En una primera fase se conquista la parte central y occidental del reino granadino, Ronda, Loja y Málaga. En una segunda se ataca el flanco oriental. Con el tiempo solo queda en poder musulmán Granada. Para forzar su rendición, los reyes se instalaron en sus proximidades, construyendo para ello la nueva ciudad de Santa Fe. Ante una Granada aislada y sin víveres, Boabdil les entregó oficialmente las llaves de la ciudad y de la Alhambra a los reyes católicos en 1492. Las consecuencias de dicho hecho ratificaron la victoria de Isabel y Fernando en el conflicto de sucesión. Sirvió para reforzar el prestigio de los nuevos monarcas y aseguró su posición frente a la nobleza, a la que consiguieron hacer participar de forma masiva en la guerra. La guerra de Granada fue clave para desarrollar el sistema fiscal y la capacidad militar castellana, y significa un momento clave en la forja del Estado castellano moderno. Significó además asegurar el flanco mediterráneo de la monarquía ante el empuje turco, dejando a los reyes católicos las manos libres para encarar con fuerza los otros frentes de su política exterior. En cuanto a la conquista de Navarra, las causas fueron que una guerra civil entre dos facciones nobiliares, los agramonteses y los beamonteses, agravó la debilidad de un reino que había sido duramente golpeado por la crisis económica y las epidemias. Fernando de Aragón, el rey católico, intensificó sus injerencias en Navarra, apoyándose en el bando beamontés. Los agramonteses buscaron el apoyo de Francia, y esto fue considerado por Fernando el Católico como un acto hostil. El inicio de dicha conquista tuvo lugar en 1512. En 1513, las Cortes de Navarra, convocadas en Pamplona, solo con la asistencia de los beamonteses, nombraron a Fernando el Católico rey de Navarra. 2 años después, las Cortes de Castilla, en Burgos, anexionaron el reino de Navarra al de Castilla. Dichas consecuencias de esta conquista fueron que Navarra conservó su propio ordenamiento jurídico, sus instituciones, su autonomía y sus fueros. El último paso fue la conquista de las Islas Canarias. Sus causas principales fueron que debido al Tratado de Alcasovas en 1479, Portugal renuncia a sus derechos de conquista de dichas islas, dejando vía libre a... Las causas fueron que debido al Tratado de Alcasovas, Portugal renunció a los derechos de conquista de las Islas Canarias, dejando vía libre a la Corona de Castilla. El desarrollo de dichas conquistas se inicia en 1478, en el cual los reyes católicos ordenaron la conquista de Gran Canaria. Le siguió la isla de La Palma, junto con la anexión de la conquista de Tenerife, que supuso la conclusión de este proceso en 1496. Dicha conquista fue llevada a cabo por particulares que firmaban contratos, capitulaciones con la corona. Las consecuencias fueron que la población indígena, los guanches, con un nivel de desarrollo económico y cultural muy bajo, fueron pronto exterminados, intensificándose por el contagio de enfermedades procedentes de Europa. La restante población indígena fue esclavizada, pese a las prohibiciones legales de los reyes castellanos y el Papa. Ante su desaparición paulatina, comenzaron a importar esclavos de las costas africanas. El azúcar se convirtió en la principal fuente de riqueza. La estructura administrativa se copió de la castellana con un capitán general al frente del archipiélago y 2 adelantados en Tenerife y Gran Canaria. Se consiguió además una posición clave para la conquista del Atlántico. Unificación religiosa. España era un país dividido en creencias religiosas desde hacía siglos. Por esto, los reyes católicos formaron una unidad religiosa con la finalidad de dar cohesión y fortaleza al Estado. En la reforma del clero, con el apoyo de Isabel la Católica, se aplicó una rigurosa reforma a las órdenes religiosas, para que se cumplieran estrictamente las reglas. Los reyes católicos realizaron la unidad religiosa en torno al cristianismo.
pero había dos núcleos no cristianos, los judíos y los musulmanes. Los judíos se pasaron al cristianismo, pero muchos seguían practicando el judaísmo, por lo que los reyes católicos crearon el Tribunal de la Inquisición, con la finalidad de averiguar quién de estos conversos judaizaban, para que fueran castigados. La reina Isabel creyó que no era posible resolver este problema, por lo que se promulgó un decreto de expulsión. Los judíos, que eran unos 100.000, no suponían un descenso numérico apreciable, pero se perdió el espíritu emprendedor. En cuanto a los musulmanes, con la ocupación cristiana de Granada, su población era respetada, tanto en su religión, leyes, libertades y bienes. Pero Cisneo no compartía estas tolerancias, por lo que ordenó el cierre de mezquitas y destrucción de ejemplares del Corán. Finalmente, los reyes católicos declararon nulas las capitulaciones, que eran estas tolerancias, y dieron a elegir a los musulmanes entre el bautismo o la emigración. Política matrimonial. Los reyes católicos utilizaron los enlaces buscando la unidad peninsular y el aislamiento diplomático de Francia. El segundo objetivo es el acercamiento con Inglaterra y Austria, rivales también de Francia. Conquista y descubrimiento de América. Conquista de América. Colón realizó 4 viajes a América, desde aquel entonces llamado Nuevo Mundo. Los viajes se realizaron de la siguiente forma. Un primer viaje realizado el 3 de agosto de 1492 y con llegada a América el 12 de octubre de 1492. En ese primer viaje llegaría a las islas de Guananí, en El Salvador. Un segundo viaje en el año 1493 al 1496, donde llegaría a Jamaica y sus islas menores. Finalmente, un último viaje del 1502 al 1504 que conquistaría América Central. ¿Quiénes y por qué siguieron esa conquista? Colón quería demostrar su teoría de la Tierra redonda, con lo cual realizó estos viajes para verificar que podría llegar a la India por otra ruta alternativa. Los colonizadores españoles querían también conquistar esas sierras debido a la explotación económica del territorio conquistado y la colonización de los indios. ¿Cómo se llevó a cabo esa conquista? El sistema de colonización utilizado fue la encomienda. La encomienda fue establecida en favor de los españoles colonizadores, que eran llamados encomenderos. El español cobraba los tributos de los indígenas como súbdito del rey, que debían pagar a la corona, y, a cambio, estos debían cuidar de su bienestar tanto espiritual como terrenal, asegurando su mantenimiento y protección, así como su adoctrinamiento cristiano. Surgió la polémica con Portugal, la otra potencia expansionista del periodo, sobre el derecho de cada corona a expandirse hacia el occidente. Los reyes católicos proclamaron sus derechos sobre las nuevas sierras, pero tras la intervención arbitral del Papa, ambas coronas llegaron finalmente a un acuerdo, por el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494. Segunda consecuencia. La encomienda, sin embargo, derivó a múltiples abusos y un sistema de trabajo forzoso, o no libre, lo que produjo la instauración de las leyes nuevas en el 1542, a reemplazarse, en muchos casos, el pago en especie del tributo por trabajo en favor del encomendero. Última consecuencia. La colonización española se caracterizó, a diferencia de otras, desde un principio por el mestizaje. La población europea se mezcló con los indígenas americanos, mestizos, y la población esclava traída de África, mulatos.